que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios. Bienvenidos a nuestro servicio en línea. Quiero compartirte la siguiente información. Servicios virtuales martes y viernes 7:30 de la noche. Servicios presenciales domingo 8 y 11 de la mañana. Y te invitamos a nuestro tercer servicio a partir de las 5 de la tarde. Recuerda que para asistir a nuestros servicios presenciales debes inscribirte. ¡Vamos! ¡Aleluya! ¿Alguien sabe moverse en esta hora?
llegado. El tiempo de la canción. Hoy se ha manifestado. El tiempo de la canción. Hoy se ha manifestado. Es tiempo de avanzar, de caminar, de florecer y de conquistar. Este es el tiempo. Este es el tiempo. Es tiempo de alcanzar, de madurar, de florecer y de conquistar. Este es el tiempo. Es el momento. El invierno terminó. Primavera ha llegado. El tiempo de la canción. Hoy se ha manifestado. Es tiempo de avanzar, de caminar, de florecer y de conquistar. Este es el tiempo. Este es el tiempo. Es tiempo de alcanzar, de madurar, de florecer y de conquistar. Este es el tiempo. Es el momento. Reverdecemos en tus aguas, sanamos en tus aguas, reverdecemos en tus aguas, renovamos en tus aguas, florecemos en tus aguas, fructificamos en tus aguas. Es tiempo de avanzar, de caminar, de florecer y de conquistar. Este es el tiempo. Este es el tiempo. El invierno terminó. La primavera ha llegado. Síguenos en nuestras redes sociales como Iglesia Jubileo y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Para esta y más información, escríbenos a nuestro WhatsApp 4824-3272. Bendiciones. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Qué gusto poder saludarles nuevamente y que el Señor les pueda bendecir abundantemente. Ese es el deseo de nuestro corazón. Así como decía el apóstol Juan, ¿verdad? Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud como prospera tu alma.
Gloria a Dios, qué bendición la palabra del Señor. Siempre, hermano, el Señor tiene algo para nuestra vida. Así que le agradecemos, le damos gracias a Él por su infinita misericordia y le suplicamos también al Señor que Él se pueda manifestar de manera muy especial en cada una de nuestras vidas. Estamos muy agradecidos con el Señor por toda la bendición que Él siempre derrama, hermanos, sobre nosotros, y que pues se traduce en tantas cosas maravillosas que recibimos de parte de Él. Vamos a orar, si usted me acompaña. Vamos a suplicarle al Señor que Él nos hable a través de su palabra, que necesitamos, ¿verdad? Necesitamos que el Señor nos hable, principalmente cuando se trata del tema familiar. Siempre hay una bendición de parte del Señor para nuestra vida, pero necesitamos suplicarle a Él que Él nos hable. Padre que estás en los cielos, Señor, delante de ti estamos en esta hora, dándote gracias, papito lindo, infinitamente por toda la bondad, misericordia, Señor, que tú tienes para con nosotros. Señor, te suplicamos, por favor, Dios mío, que derrames esa misericordia, Señor, sobre nosotros a través de tu palabra, Señor, que tan necesaria es, y sobre todo en este tiempo que nos ha tocado vivir. Un tiempo, por demás decirlo, Señor, difícil, Padre del cielo, pero que en medio de todo eso tu mano, tu misericordia, tu bondad, Señor, se ha manifestado. Por favor, Señor, auxílianos, ayúdanos, trayendo, Señor, revelación, trayendo entendimiento, trayendo comprensión espiritual, Señor, para que tu palabra no retorne vacía, sino que antes cumpla el propósito para el cual ha sido enviada. Señor, por favor, te lo estamos pidiendo, te lo estamos suplicando, Padre, para honra y gloria de tu nombre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, que hermanos, este tiempo que nos ha tocado vivir es un tiempo realmente para la familia bastante peligroso. Y digo bastante peligroso por el ataque que hay, hermano, en este último tiempo hacia la familia. Ataque que se ve hacia todos los miembros de la familia prácticamente. Usted ve que hay un ataque, hermano, en contra del matrimonio, aprobando en muchos países, hermano, lo que se conoce como el matrimonio igualitario, es decir, matrimonio de género, de personas del mismo género, hombre con hombre, mujer con mujer. Esto no es nada nuevo en el sentido de que ya, hermano, la Biblia decía allá en el libro de Génesis, y que está relatado también en el Nuevo Testamento, que en los días de Noé eso iba a suceder, se iban a casar y dan en casamiento, pero matrimonios siempre han habido, o sea que ese no era el tipo de matrimonio al que se refería, pero ahora, hermano, esto no solamente se da, sino que se ha legalizado. En cuanto a los niños, pues, hermano, el ataque es constante a través de la televisión, a través de todos los medios prácticamente, hermano, películas y muchas otras cosas que nosotros vemos, y que también hay, hermano, la imposición prácticamente de este tipo de matrimonio. Hay libertad para que ya en algunos países los niños a la edad de 8 o 9 años, me parece, hermano, ya puedan decidir si quieren ser hombres o mujeres, aunque sean del sexo opuesto. Imagínense qué tremendo hasta dónde estamos llegando. Y así, hermanos, se están dando tantas y tantas situaciones que son un ataque. Si vemos hacia los niños recién nacidos, pues está, bueno, no recién nacidos, sino antes de nacer, hermano, está lo que se conoce como el aborto, ¿verdad? Y que se está legalizando también en muchos países. Y de verdad, hermano, que Dios tenga misericordia de la humanidad, ¿verdad? Y también de su iglesia, para que nosotros podamos permanecer en medio de tantas situaciones. Solo estoy mencionando uno que otro ataque, hermano, que hay a la familia, pero son muchos ataques, ¿verdad? Si usted se recordará, en el tiempo de Moisés hubo una matanza de niños. En el tiempo de Jesús hubo otra matanza de niños también. Y ahora ya la matanza pues sí es, digamos, literal en caso del aborto, y en el caso de los niños ya nacidos, hermano, es de tipo espiritual. Así que Dios nos auxilie, Dios nos ayude para que nosotros podamos permanecer y que nuestras familias sean guardadas.
Y entonces, hermano, cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta que una de las cosas que va a ayudarnos realmente a poder permanecer es que nuestras familias, nuestra casa, hogar, cuando digo casa no me refiero al edificio, sino que me refiero, hermano, al hogar, pueda ser edificado de la mejor manera. Y es que la Escritura también nos relata, hermano, que sobre las edificaciones vendrán, dice, hermano, todo tipo de tormentas, vendrán vientos, vendrán diferentes ataques, vendrán corrientes, hermano, que vendrán a tratar de derribar aquella casa. Pero la casa que ha sido edificada bajo los fundamentos de la palabra es una casa que va a permanecer. Y eso es lo que realmente nosotros necesitamos. Que podamos entender, hermano, que día con día tenemos que estar trabajando en la edificación de nuestra casa. Cuando digo edificación no me refiero solamente a construir una casa, un hogar, sino que me refiero a que tiene que haber un avance, una evolución, un desarrollo de nuestra casa. De otra manera, hermano, entonces nuestra casa está corriendo un peligro muy, pero muy grande. Ahora, la palabra del Señor nos relata, hermano, con mucha puntualidad, que hay elementos indispensables en cuanto a la edificación de la casa. Por ejemplo, en el Salmo 127 dice la Escritura que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Eso significa entonces que nosotros tenemos, hermano, que edificar nuestra casa, pero teniendo como arquitecto, como director de la obra, hermano, al mismo Señor. Si el Padre no está con nosotros edificando, ¿de qué sirve, hermano, todo lo que nosotros podamos hacer? Así que le pedimos a Dios que nos ayude en esta edificación, que nos ayude para poder trabajar de manera adecuada en la edificación de nuestra casa. Por el otro lado, también la Biblia dice que la sabiduría edificó su casa, entendiendo, hermano, que con sabiduría se edifica una casa también. Así se puede leer ese versículo, que así lo traducen algunas de las versiones. Eso significa que necesitamos implorar, hermano, un espíritu de sabiduría que venga a nuestra vida y la potestad. Cuando digo potestad no me refiero a una potestad negativa, sino que hay potestades también del lado de Dios, sino que la potestad de la sabiduría venga, nos envista para que nosotros podamos edificar de manera adecuada, de manera correcta. Entonces creo yo, hermano, que esto es muy, pero muy necesario, que nosotros le supliquemos a Dios, le pidamos a Dios que Él nos ayude para que de esa manera nosotros podamos edificar también nuestra casa. Proverbios capítulo 24 dice: ordena tus labores fuera y luego edifica la casa. Es decir, que no se puede edificar si no hay orden. Entonces esta es otra de las cosas que, hermano, nosotros tenemos que estar revisando constantemente, porque puede haber, hermano, un desorden en el aspecto de autoridad, puede haber un desorden en el aspecto, hermano, económico, puede haber un desorden en el aspecto familiar, es decir, con los hijos, puede haber un desorden en muchas áreas de nuestra vida. Dentro de la casa podría haber un desorden. Entonces, de esa manera no se puede edificar adecuadamente la casa. La otra cosa, hermano, que necesitamos es paz, porque si usted se recordará, en el tiempo de Salomón, él edificó. A él lo puso el Señor a edificar el templo y otras cosas que también edificó. Pero en el tiempo de Salomón, en el tiempo de David hubo guerra, pero en el tiempo de Salomón hubo paz. Eso quiere decir que si no hay paz no se puede edificar de manera adecuada. Si no hay justicia tampoco se puede edificar, hermano. Y quizás una de las cosas más importantes es que para poder edificar se necesita edificar sobre la roca. Y la roca, pues, es Cristo. Entonces, si Cristo no está en un hogar, en un matrimonio, en una familia, es muy difícil, hermano, que nosotros podamos edificar. Esas son las casas que dice la Escritura que, como no tenían un buen fundamento, entonces, hermano, fueron derribadas. Así que podríamos mencionar muchos elementos, hermano, que la Escritura nos enseña que son necesarios para poder edificar de una manera correcta la casa. Así que Dios nos ayude. Ahora, como dijimos al principio, edificación es sinónimo de evolución.
Es decir que, hermano, cuando se está, en el sentido espiritual, por supuesto, cuando se esté edificando una casa, se está evolucionando. ¿Por qué? Porque la casa no se edifica en un solo momento. Miren, ni siquiera lo físico se edifica en un momento, porque usted edifica una casa y de repente que hay que hacerle una ampliación. De repente que ya no le gusta el tipo de pintura, el tipo de repello, que no le gusta tal o cual cosa, que esto, que hermano, el cielo suspendido, bueno, tantas cosas, que el piso le va a cambiar. Entonces en la casa es una mejora continua, hablando físicamente. En el sentido espiritual, por supuesto que esto se da, hermano, porque nosotros necesitamos día con día estar edificando nuestra casa para que vaya en esa evolución. Entonces, hemos venido de alguna manera platicando juntamente con ustedes, hermano, de algunas cosas que son importantes, y algo que yo le he enseñado en los últimos temas que hemos tenido con relación a la familia, es que, hermano, en el idioma hebreo aparecen 12 palabras que se traducen casa. Y que esas 12 palabras pues nos enseñan a nosotros cómo nosotros tenemos que ir evolucionando en cuanto a nuestra casa. Y así rápidamente se las pongo aquí para que usted esté enterado, aunque no nos vamos a detener a verlas, pues porque, hermano, es muy notorio que cada una de ellas nos ha llevado, por lo menos esta palabra Ogel nos llevó unos 6 o 7 temas. Hermano, luego la palabra almaná, que es donde hemos estado ahí detenidos, hermano, esta palabra que significa viuda, ¿verdad? O casa de la viuda. La palabra armón, la palabra virá, la palabra bayit, la palabra, bueno, antes de quizás de la otra palabra, Dios mío, de la palabra, esta palabra bayit es la que más se utiliza, más veces se utiliza cuando se habla de una casa. Las otras se utilizan, pero menos, mucho menos que esta. En la mayoría de los casos se utiliza la palabra bayit, la palabra bitán, la palabra gerut, la palabra heikal, la palabra migdal, que significa también torre, hermano, y que esa es una bien muy importante. La palabra macón, la palabra mishkan, que también, hermano, significa tabernáculo, y la palabra nah. Estas 12 palabras, hermano, aparecen en el idioma hebreo y que pues definitivamente nos dan una enseñanza muy, pero muy grande. Yo quisiera, hermano, que nos pudiéramos detener nuevamente aquí en la palabra almaná. Y como ya le dije, esa palabra significa, hermano, la casa de la viuda. Y aquí, pues, hermano, hemos visto algunas cosas de tipo negativo en las casas de las viudas y cómo muchas de ellas, de las viudas, se pudieron sobreponer en un momento dado para no quedarse habitando siempre en la casa de la viuda, sino que teniendo una visitación de parte del Señor. Ahora, entonces yo estoy retomando el tema aquí de la evolución de la casa. Esta es la parte número 11 que vamos a predicar, ¿verdad? Esta es la parte número 11. Imagínese usted, y hemos estado platicando de muchas otras cosas, ¿verdad? Con relación a este tema. Entonces, recordando algunos versículos aquí de la Escritura. Bueno, primero vamos aquí la palabra esta, almaná, que significa, dice, hermano, lugar desolado. Y entonces esto era lo que yo les decía, que no puede ser que nuestra casa sea un lugar desolado, hermano, porque en nuestra casa está la presencia del Señor, y si está la presencia del Señor, entonces no puede ser un lugar desolado. El Espíritu Santo viene a llenar la casa, entonces no puede estar como un lugar desolado. Tiene esta otra raíz, hermano, que es la palabra almán, y que mire cómo significa congoja, y congoja es aflicción, es angustia, abandono, y también significa enviudar. Entonces, estas son cosas de tipo negativo, y por eso es que se necesita una visitación de parte del Señor en la casa de la viuda para salir de esa condición. Y también tiene otra raíz más, que la palabra alam. Y esta palabra significa atar rápidamente, tener la lengua atada, enmudecer o mudo. Y hermano, yo creo que pues el Señor no quiere que estemos mudos, ¿verdad? Sí, hay momentos en los que el Señor quiere que callemos, pero el Señor quiere que también tengamos la libertad para poder expresarnos. Y eso son las restricciones que vemos aquí, hermano, en la casa de la viuda. Entonces, veamos aquí un par de versos, hermano, donde habla de cómo el Señor se ocupa de la casa de la viuda. Por ejemplo, dice Proverbios
Proverbios 15:25, en la versión de América, el Señor derriba la casa de los soberbios. El Señor derriba la casa de los soberbios y mantiene firme la propiedad, la herencia, la casa de la viuda. Es decir, que el Señor sostiene la casa de la viuda. Por eso, hermano, si hay una casa que en el sentido espiritual, porque no estoy hablando en el sentido literal, aunque en algún momento dado alguien pueda estar en esta condición, pero si esa persona ha amado al Señor, si esa persona ha invocado el nombre del Señor, entonces va a suceder esto, que el Señor se mantiene firme. Él se constituye en un esposo para la viuda. Él es el que toma el lugar de autoridad en aquella casa, de tal manera que ya no va a ser una casa abandonada, ya no va a ser una casa de aflicción, ya no va a ser una casa, hermano, desolada, ni enmudecida, sino que es una casa, hermano, donde hay una visitación de parte del Señor y el Señor mantiene firme esa casa. Y luego el Salmo 68, versículo 6, que dice que Dios es padre de huérfanos, oiga, protector de viudas. Esa palabra protector, hermano, es una palabra que también proveedor, es suplidor, hermano, el que defiende también. Dice, entonces Dios es protector de viudas, es Dios en su santa morada. Entonces, hermano, Dios se encarga, se ocupa de la viuda y Él está muy atento a las necesidades de ella. Así que eso es algo maravilloso. Ok, entonces hemos venido platicando ya de esta casa. Hemos abordado algunos temas. La primera oportunidad que hablamos de la viuda de Sarepta. La viuda de Sarepta de Sidón, y ahí hablamos de cómo salir de la escasez hacia la abundancia. Ahí nos detuvimos, hermano, explicamos cómo el Señor permitió que aquella viuda llegara a la escasez, hermano, y luego pudiera trasladarse hacia la abundancia. Luego hablamos de Ruth capítulo 1, versículo 1, y aquí hablamos de la viuda de Elimelech. Y esta viuda, hermano, nos enseñó la toma de las buenas decisiones. Es decir, aun cuando nosotros nos hubiésemos equivocado, Dios siempre nos da una oportunidad para que nosotros podamos enmendar. Así que es muy necesario que nosotros enmendemos tomando buenas decisiones. Lamentablemente los equívocos nos llevan a veces a que nosotros, hermano, tomemos las decisiones, pero hay que aprender. Y quizás no es necesario pasar por equívocos, pasar por procesos difíciles, por la pérdida de algo o de alguien, como le pasó a esta mujer llamada Noemí, que perdió a su esposo y a sus 2 hijos, y ahora, hermano, tiene que tomar las mejores decisiones. Luego hablamos en el primer libro de Samuel 27:3, hablamos de la viuda de Nabal, es decir, Abigail. Y ahí vimos cómo esta mujer, aplicando, hermano, la sabiduría, pudo salir de la casa de la viuda y se convirtió inclusive en la esposa de David. Imagínense usted, del rey David, algo extraordinario, ¿verdad? Luego hablamos de Ruth capítulo 1, verso 5, y aquí vimos Ruth como la viuda de Malón. La viuda de Malón, ¿verdad? Que era el esposo de ella, hermano. Y aquí vimos cómo Ruth se definió por el Señor, aún cuando ella no lo conocía de una manera más o menos como dijo Job: de oídas te conocía. Ella conoció al Señor de oídas por lo que su suegra dijo, hermano, pero todavía no había tenido una experiencia directa con el Señor, y se definió por él. Luego vimos la viuda de Kelión, hermano, en Orfa, y esta muchacha, lo que vimos es que ella regresa a su pasado, es decir, no pudo soltarse de las ataduras del pasado, y como consecuencia regresó a la casa de la viuda, permaneció en la casa de la viuda. No hay muchos relatos de la escritura de qué pasó con ella más adelante, pero el hecho de haber regresado, el hecho de haberse vuelto a Moab, a la casa del deseo, a la casa de sus dioses, que así lo dice Noemí. Mira, le dice mi otra nuera, le dijo, regresó, le dijo a sus dioses, así que vuélvete tú también, le dice a Ruth, pero Ruth no, pero esta muchacha orfa. Entonces las ataduras del pasado la mantuvieron ahí. Ok, hoy, hermano, entonces queremos hablar un poquitito de la viuda de Saúl. Hermano,
Y aquí la viuda de Saúl la vamos a ver como atalaya de su familia. Mire qué importante es, hermano, que nosotros nos convirtamos en atalayas en nuestra casa, que podamos estar supervisando, no con un espíritu de control, no, supervisar para, hermano, por eso es que cuando se edificaba un lagar, ¿verdad? Cuando se plantaba una viña, se edificaba un lagar, hermano, se excavaba un lagar y se edificaba una torre, y la torre servía precisamente para hacer este trabajo, el trabajo de supervisión. Así que en el caso de la viuda de Saúl, la vamos a ver a ella como la atalaya de su familia y especialmente de sus hijos. Mire lo que dice el segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo número 10. Y aquí hay muchas cosas que decir, hermano, y quizás el tiempo no nos va a dar para decirlo todo, pero al menos, hermano, algo que yo le quiero dejar en su corazón es que es necesario que nosotros podamos definitivamente, hermano, convertirnos en vigilantes, en atalayas en nuestra casa. Mire pues, en señal de tristeza, Rispa, la viuda de Saúl, se vistió con ropas ásperas. En señal de tristeza, la viuda de Saúl se vistió con ropas ásperas. El hablar de ropas ásperas era cuando una persona se quería humillar, era cuando una persona estaba pasando por duelo, era cuando una persona estaba de luto. Entonces se vestía de ropas ásperas, hermano, para humillarse delante del Señor. Ahora, fíjese que antes de continuar solamente con el propósito de tener un poquito de información, esta muchacha Rispa, hermano, era viuda de Saúl. Ahora, usted se recordará que Saúl fue el primer rey de Israel. Es decir que aunque ella no era directamente no se menciona, hermano, que fuera la madre esta no era la madre de ¿cómo se llama? De Jonatán, que era hijo de Saúl. No era la madre de Jonatán, hermano. Esta era una concubina. Sin embargo, la Biblia la pone como una viuda. Cuando se muere Saúl o matan a Saúl, entonces la ponen como una viuda. Pero Saúl, siendo el primer rey, entonces se imagina el privilegio que esta muchacha tenía. Es decir, no era cualquier privilegio, era un privilegio, aún siendo concubina, un privilegio extraordinario, hermano, el que ella tenía. Recuérdese que Saúl, hermano, dice la Biblia que era de hombros hacia arriba, sobrepasaba a cualquier hombre en Israel, hermano, y entonces eso nos dice que Saúl de alguna manera era sobresaliente, siendo el primer rey de Israel, teniendo el porte que tenía sus debilidades indudablemente, pero el nombre Saúl significa pedido a Jehová, deseado. Recuerde que el pueblo pidió un rey y entonces como consecuencia le dieron a Saúl. Mire cómo el nombre identifica, hermano, la función o lo que iba a suceder con él. Ok, pero entonces veamos aquí algunas otras cosas. El nombre Rispa, esto es muy, muy importante, hermano, porque mire, definitivamente el nombre viene a marcar de alguna manera la vida de la persona, y principalmente en el Antiguo Testamento nosotros podemos darnos cuenta cómo las personas eran así, pero marcadas plenamente a través, hermano, del nombre. Y algunos, por supuesto, se lograron sobreponer al nombre y pudieron revertir, hermano, la administración que les traía el nombre, pero otros no, otros incluso se sintieron quizás hasta cómodos, hermano, obedeciendo al nombre que les habían puesto. Ahora fíjese, mire todos los significados que tiene el nombre Rispa, que algunos son bastante parecidos, pero por ejemplo, hermano, este primero, cama. ¿La cama para qué sirve? Para reposar. Entonces esta era una mujer, hermano, definitivamente que tenía paz en su alma, que tenía reposo. Claro, allá cuando se le menciona, y ya vamos a ver el desenlace, por qué o todo lo que sucedió con ella, la historia de lo que pasó con ella, hermano, y por qué en algún momento del lado llegó a vestirse de ropas ásperas, pero ella era una mujer que tenía reposo y que ministraba también reposo. También su nombre significa extensión.
Y eso quiere decir, cuando uno habla de una extensión, es de ir más allá, es de no quedarse reposado, no quedarse detenido, no quedarse estancado, sino que por el contrario, hermano, dar un paso al frente, dar un paso más allá. Y yo creo que eso es lo que el Señor anda precisamente buscando con nosotros, el que nosotros demos un paso al frente, el que nosotros vayamos más allá, el que nosotros nos sobrepongamos a ciertas situaciones, el que más o menos como cuando se habla de José, rama fructífera, dice, es José, y sus vástagos, dice, pasan sobre el muro. Es decir, los hijos de José, los vástagos, los retoños de José, los renuevos de José, pasan sobre el muro. Entonces, hermano, así cuando hablamos entonces nosotros de Rispa, era una mujer que iba más allá, era una mujer que tenía hermano, pensamientos siempre para ir un poquito más allá. No se detenía, no se estancaba, no se quedaba, sino que por el contrario, hermano, se levantaba en el nombre del Señor. Quizás no hay mucho relato de su vida, pero lo poco que se relata de ella, se nota, hermano, que aún cuando venían situaciones adversas a su vida, ella se sabía sobreponer a eso. Bueno, y mire aquí, ya vamos viendo piedra caliente, piedra brillante, oiga, como piedra calentada al rojo vivo. Piedra calentada, carbón encendido, ascua, también ascua, brasa ardiendo. Mire todos los significados. Entonces, hermano, cuando estamos hablando de esta mujer llamada Rispa, también hablamos de una mujer que siempre estaba ferviente, que siempre estaba dispuesta. Una mujer, hermano, que no requería de que la estuvieran motivando, no le requería que la estuvieran jalando. Ella siempre iba al frente. ¿Por qué, hermano? Porque un avivamiento, cuando hablamos de un avivamiento, estamos hablando precisamente de estar encendido, y eso es algo que identificaba a esta mujer. Era parte de un avivamiento. Ella era la que transmitía a otros, hermano, muchas cosas, muchas bendiciones eran transmitidas de parte de ella, y no se esperaba que los otros, hermano, llegaran con ella para darle, sino que ella estaba dispuesta siempre a dar, en el aspecto espiritual. Estaba constantemente, imagínense, una piedra calentada al rojo vivo, es decir, un carbón encendido, una brasa ardiendo. Es decir, que ella estaba ferviente. Hermano, se recuerda que en la palabra del Señor, en el libro de Apocalipsis, dice, por cuanto no eres frío ni caliente, y pone los dos extremos. Entonces, si eres tibio, yo te vomitaré de mi boca. Entonces, pero no, esta mujer no era de las que iba a ser vomitada de la boca, sino que era una mujer, hermano, que estaba siempre ardiendo como un leño, transmitiendo el fuego de Dios, transmitiendo la presencia de Dios, y eso es algo que nosotros tenemos que aprender también, porque para ser atalayas de nuestra casa, hermano, necesitamos eso, necesitamos estar fervientes, estar constantes, estar despiertos, estar atentos. Para ser un vigilante tenemos que estar, hermano, vivificados en el espíritu, hermano, no como la mujer de los cantares: yo dormía pero mi corazón velaba. Dice ella, sin embargo el amado le tocó: ábreme, amada mía, que mi cabeza está empapada del rocío. Y ella: no, es que ya me acosté, ya me lavé los pies, ya no voy a... Y hermano, le empieza a decir, y cuando ella reacciona para ver que era su amado y sale, ya el amado se había ido. No, hermano, no se trata de que estaba dormida pero mi corazón velaba, pero si realmente estaba bien dormida, entonces espiritualmente hablando, no, tenemos que estar fervientes, tenemos que estar dispuestos, que cuando suene la final trompeta, nosotros estemos ahí dispuestos. Entonces esta muchacha, hermano, se va a convertir en la atalaya de su casa. Es la que va a estar vigilando, la que va a estar, hermano, supervisando también a sus hijos. Bueno, y es que imagínense usted, ella siendo concubina del rey, aunque seguramente tenía una posición dentro del palacio del rey, pero, hermano, el rey tenía demasiadas ocupaciones para que se encargara ella, para que encargarse él de sus hijos. Entonces prácticamente la responsabilidad de esta muchacha, la responsabilidad de la madre era casi que el 100% de sus hijos. Ella le podía llevar una que otra queja al rey Saúl para decirle:
decirle, mira, fulanito hizo tal cosa, fulanito hizo tal otra, hermano, y mire qué tremendo. Y sin embargo, hermano, ella tomó la responsabilidad y estuvo muy pendiente. Tanto así, no le ayudó el rey, hermano, en la supervisión, en la disciplina con sus hijos, pero sí le trajo consecuencias negativas para con sus hijos, y esa fue la razón por la que esta muchacha más adelante se viste de ropas ásperas. Entonces necesitamos estar despiertos, necesitamos que se cumpla la escritura: despiértate tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Necesitamos que esa realidad, hermano, sea en nosotros siempre. Tenemos que estar observando, tenemos que estar, hermano, en una posición de preeminencia para poder supervisar cómo está el funcionamiento de la casa. Recuérdese que inclusive cuando se habla de la mujer virtuosa, se dice que esa mujer virtuosa supervisa todo lo que pasa en su casa. Ella está atenta a todo. Ok. Mire entonces el segundo libro de Samuel aquí nos dice: y Saúl había tenido una concubina cuyo nombre era Rispa, hija de Aja. Y dijo Isboset a Abner: ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Ok, no quiero hablar de esta última parte, sino quiero centrarme en Rispa. Ahora, aquí hay otro dato importante, y el dato importante, hermano, es que era hija de Aja. Y fíjese que cuando normalmente en la palabra del Señor se habla, hermano, de que fulanito de tal, David, hijo de Isaí de Belén, entonces está diciendo alguien que reconoce autoridad, alguien que tiene una paternidad. Esta muchacha dice Rispa, hija de Aja. Ahora, Aja, su nombre significa halcón. Aja significa halcón. Y ahí es donde empezamos a ver cómo ella, hermano, está supervisando, cómo ella está convirtiéndose en un atalaya, porque el halcón, hermano, en una medida menor, por supuesto, hermano, pero el halcón es como el águila, hermano, que ve a gran distancia. Claro, el águila es una de las aves que, hermano, tiene mejor vista, ¿verdad? 20/20, ¿verdad? Es una vista extraordinaria la que tiene el águila, hermano, pero el halcón no se queda atrás. El halcón también, hermano, aunque no vuela tan alto como el águila, pero sí vuela a cierta altura y divisa a su presa, hermano, y es ágil. Es una de las aves de rapiña, hermano, que encontramos en la palabra. Ahora, pero entonces esto quiere decir, hermano, que ella estaba constante. El halcón también tiene buena vista, el halcón también tiene, hermano, ve desde muy lejos, y eso nos habla no en el aspecto físico, sino nos habla en el aspecto espiritual, que hay un cierto discernimiento, es decir, ve lo que otros no ven, ve, hermano, más lejos que otros, ve, hermano, detrás de lo literal, de lo físico, puede ver. A eso se refiere, y eso era esta muchacha, hermano. Entonces, ¿se imagina usted qué tremenda bendición que haya una madre o un padre, hermano, que hagan esta función? Porque aquí estamos hablando de ella, por supuesto, pero que como madre, pero esta función la puede hacer perfectamente un padre. Y es que a ella, como le digo, le tocó, hermano, porque definitivamente, por lo que le explicaba, de que Saúl no podía atender estas situaciones, hermano, entonces por eso es que ella se encarga de sus hijos. Ahora, otro los significados de este nombre, hermano, que me llama mucho la atención, es clamor. Entonces era hija del clamor, es decir, hermano, que ella había sido engendrada en el clamor. Aleluya. Y esta es otra cosa importantísimo para alguien que va a ser atalaya. No solamente, hermano, se trata de que vea, no solamente que supervise, que esté pendiente, que esté controlando, hermano, todo lo que está en su entorno, hermano, sino que también pueda tener definitivamente esa herramienta extraordinaria que es el clamor, que es la búsqueda, la humillación a través, hermano, de la oración, que pueda llegar delante del Señor
y decirle: Señor, mira, yo tengo tal inquietud, tal cosa está pasando, tal otra está sucediendo. Papaito, yo te suplico por amor a tu nombre que tú te puedas manifestar de manera grande, de manera especial en la vida, Señor, de mis hijos. Guárdalos, líbralos. Señor, mira tal amistad, Señor, a mí no me parece. Hermano, empezar a poner aquellas cosas. Mire, la persona que se vuelve tolerante en todo con los hijos, hermano, y no ve el peligro que puedan estar corriendo, al final de cuentas, hermano, está exponiendo a sus propios hijos a ese peligro. Es decir, hermano, no solo no lo ve, o a veces lo ve y se hace, como se dice, de la vista gorda, ¿verdad? Y entonces, hermano, lo que está haciendo al no advertir, hermano, es que está exponiendo a sus hijos a la muerte, está exponiendo a sus hijos a cosas que realmente, hermanos, son desagradables delante de los ojos del Señor, y que definitivamente esa función de atalaya, esa función de vigilante, no la está cumpliendo precisamente ese padre o esa madre. Entonces, esta muchacha, hermano, como hija del halcón, como hija del clamor, definitivamente que ella, hermano, estaba muy despierta, estaba muy atenta, hermano, y poniendo delante del Señor también la situación de sus hijos. Sigamos adelante. Ahora, aquí veamos, entonces ya vimos, hermano, que Rispa era viuda de Saúl, es decir, había sido concubina de Saúl. En otras palabras, podemos decir esposa de Saúl, ¿verdad? Hermano, era esposa. Por el otro lado, era hija, aunque lo hubiéramos puesto al revés, ¿verdad? Poniéndolo en el orden cronológico, primero hija y después esposa. Pero bueno, era para mostrarle ahí que ella había sido viuda de Saúl. Ahora mire lo que dice el segundo libro de Samuel 21:8. El rey tomó a los dos hijos de Rispa. Oiga, el rey tomó a los dos hijos de Rispa, hija de Aja, Armoni y Mefiboset. Este Mefiboset no es el hijo de Jonatán. Este sería, en todo caso, sería tío de Jonatán, ¿verdad? Hermano de Jonatán, Mefiboset, hermano, y tío del otro Mefiboset, ¿verdad? Aquí, porque era prácticamente hermano de Jonatán, Mefiboset y Armoni, que ella había dado a luz, y a los 5 hijos de Merab, hija de Saúl, que ella había dado a Adriel, hijo de Barzilai, meolatita. Ahora, déjeme darle aquí contexto qué era lo que había pasado. Resulta, hermano, que cuando Josué entró a la tierra prometida, usted se recordará en el capítulo 9 del libro de Josué, aparecieron unos hombres llamados de un lugar llamado Gabaón, que eran conocidos como los Gabaonitas, los cuales se fingieron que vivían en un país muy lejano, y hermano, llevaron consigo sacos rotos, pan mohoso, los odres de vino estaban también rotos, el calzado remendado, bueno, y llevaban 5 cosas avejentadas o viejas. Y entonces engañaron a Josué diciéndole que vivían muy lejos cuando ellos eran de los habitantes de ahí de Canaán. Y entonces Josué hizo un pacto con ellos que no les iba a quitar la vida, sino que ellos se iban a quedar como parte de los que iban a suplir las necesidades más elementales de los israelitas, como leña, agua y otras cosas. Entonces Josué les perdonó la vida. Más adelantito Josué se da cuenta que lo habían engañado, pero el pacto ya había sido hecho, y entonces el pacto tenía que ser respetado. Dios era muy respetuoso de los pactos que se hacían. Entonces ahora resulta, hermano, que cuando llegó Saúl a ser rey, entonces Saúl, hermano, rompió el pacto con los Gabaonitas y mató a varios de ellos. Entonces, hermano, a consecuencia de ese pacto vino un juicio de parte del Señor. Y entonces, hermano, en eso, pues Saúl murió, y entonces llega David al reino. Y resulta que entonces, hermano, David le pregunta a Dios: Señor, ¿y por qué está sucediendo esto? Y entonces viene el Señor y le dice: porque Saúl no respetó el pacto con los Gabaonitas. Y entonces David manda a llamar a los Gabaonitas, a los reyes de los Gabaonitas, y les dice, pero en otras palabras, yo lo estoy parafraseando y resumiendo así bastante, ¿verdad? Y entonces le dice: perdonen ustedes, yo no sabía de esta situación que había hecho Saúl. Y entonces, ¿cómo hacemos
para que esto ya no continúe, porque yo quiero hacer que el pacto. Y entonces los reyes de los gabaonitas le dicen: danos 7 hijos de la descendencia de Saúl, 7 de los de la descendencia de Saúl, y 7 varones de la descendencia de Saúl. Y entonces David le entregó a los 2 hijos de Rispa, Armoni y Mefiboset, y 5 hijos de la hija de Saúl, es decir, nietos, 2 hijos de Saúl y 5 nietos de esta que dice aquí, y los 5 hijos de Merab, hija de Saúl, que ella había dado a Adriel, hijo de Barzilai Meolatita. Entonces mire hermano, qué tremendo, porque ahora entonces los hijos de esta muchacha, prácticamente de esta concubina, se los entregan a los gabaonitas. Y ¿sabe qué? Que ellos los ahorcaron, hermano, delante del pueblo. Fue algo tremendo. Y entonces después de eso, entonces hermano, ya cuando ellos habían muerto, entonces los entregaron, ¿verdad? Los pusieron ahí. Y entonces mire lo que sucede con esta muchacha. Y los entregó en manos de los gabaonitas, que los ahorcaron en el monte delante del Señor, de modo que los 7 cayeron a la vez. Les dieron muerte en los primeros días de la cosecha, al comienzo de la cosecha de la cebada. Ahora fíjese aquí lo que dice la escritura. Y Rispa, hija de Aja, tomó tela de cilicio, lo tendió sobre sí, sobre la roca, desde el comienzo de la cosecha hasta que llovió del cielo sobre ellos, y no permitió. Mire, por eso le decía, yo sé que esto, pues sus hijos estaban muertos, hermano, definitivamente. Y usted dirá, ¿cómo pudo cuidar sus hijos si al final de cuentas se murieron? Y mire, hermano, pues aquí vamos a hacer una aplicación espiritual. Y oiga lo que aquí dice: y no permitió que las aves del cielo se posaran sobre ellos de día, ni las fieras del campo de noche. Es decir, sus hijos estaban muertos y ella, hermano, estuvo cuidándolos. Puso, fíjese, la roca, estaba una roca, y puso sobre la roca, puso una tela de cilicio, ¿verdad? Y hermano, que eso es luto, eso es duelo. Y entonces, hermano, y ella estuvo cuidando todo el tiempo, dice aquí, hermano, desde el comienzo de la cosecha hasta que llovió del cielo sobre ellos. Entonces ella estuvo cuidándolos. Se imagina, hermano, esta muchacha cuidando a sus hijos muertos. Ahora, vamos a lo espiritual. ¿Qué significa eso, hermano? Estar atalayando. Los hijos muertos nos hablan de hijos que no tienen, hermano, que no quieren nada con el Señor. Es decir, que no han tenido un encuentro con el Señor, que no han entregado su vida al Señor. Pero ella, hermano, no permitió que las aves del cielo, que son figura de espíritus inmundos, y las fieras, hermano, que son figura de potestades, hermano, nocturnas, estuvieran, hermano, vinieran y se los comieran, sino que ella los estuvo. Se imagina lo valiente, lo guerrera que fue aquella mujer. Es decir, otra de las características de la atalaya es que tiene que, hermano, aprender a hacer guerra espiritual. Tiene que ser valiente, tiene que ser guerrera. Esta mujer llamada Rispa, hermano, se levantó. Ella no se quedó durmiendo. Ella no se quedó estancada. Se mataron a mis hijos, gloria a Dios, los voy a enterrar, voy a llorarlos. Y no, hermano, sino que ella dice: yo no recuerdo exactamente cuánto tiempo, hermano, estuvo aquí, pero desde el comienzo de la cosecha hasta que llovió, por lo menos han de haber pasado unos buenos días, y ella cuidando a los cuerpos. Entonces, mire, hermano, a veces nosotros, cedemos demasiado con nuestros hijos. A veces nosotros, hermano, no supervisamos, no hacemos la función de atalaya. Esta muchacha sabía que habían potestades, hermano, espíritus inmundos que se querían devorar a sus hijos, y ella los espantaba. Ella veía, aquí no dice más, pero sabe una cosa, hermano, de cuando se habla de que ella cubrió la roca con una tela de cilicio, también esto en el sentido espiritual nos habla de que ella reconocía autoridad. Ella sabía que había que cubrir la roca para que los hijos, hermano, sus hijos, y fíjese qué tremendo,
bueno, voy a terminar la frase, para que sus hijos no fueran afectados. Pero lo que le iba a decir es que ella no solo se ocupó de sus 2 muertos, sino de los 7 también, que eran prácticamente sobrinos de sus 2 hijos, hermano. O sea, había cierto parentesco, y ella estuvo cuidando los cuerpos. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender a hacer. Tenemos que hacer guerra espiritual. Mire, no se pelee, hermano, contra personas. Peleese contra las potestades que están queriendo devorarse a sus hijos, contra las aves del cielo, espíritus inmundos que están tratando de angustiar, de afligir, de cautivar a sus hijos, que se lo están queriendo seducir al pecado, que lo están queriendo llevar, hermano, a la perdición total, hermano. Pero el Señor tiene misericordia, y ahora nosotros vemos entonces que ella se levanta como una mujer guerrera, se levanta como una mujer valiente, se levanta como una mujer, hermano, que no iba a dejar que aún sus hijos muertos, aquí por supuesto en lo físico, pero nosotros lo vemos en lo espiritual, hermano, fueran devorados por las fieras. Bueno, si querés buscas a Dios, y si no, pues ahí a vos vas a entregar cuentas. Sí, Él va a entregar cuentas seguramente, hermano, pero no se olvide que son sus hijos, no se olvide que usted tiene una responsabilidad como padre, y una de las cosas que tenemos que hacer, sí, tenemos que supervisar, tenemos que clamar, pero también hay momentos que nos tenemos que poner la armadura. Hay momentos, hermano, que tenemos que decirle: Señor, no vamos a permitir que el enemigo se lleve a nuestros hijos, no vamos a permitir que los espíritus inmundos los devoren, no vamos a permitir que se consuman a nuestros hijos las fieras del campo. No, en el nombre de Jesús nos levantamos, hermano, nos levantamos y no permitimos eso. Esa es parte de la batalla que a nosotros nos corresponde, siendo atalayas de nuestra casa, porque mire, hermano, nosotros no podemos cambiar el corazón de nuestros hijos, ni de nadie, ni de nuestra esposa, de nuestro esposo, en el caso de las hermanas de su esposo, no pueden cambiarlo. El único que puede hacerlo es el Señor, el único que puede hacer la obra es Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros, hermano? Lo que tenemos que hacer es, hermano, número 1, levantarnos como atalaya, estar fervientes, no te apagues, no te desanimes, porque veas que las cosas no están saliendo bien, porque veas que uno de tus hijos o un miembro de la familia no está caminando adecuadamente. No te desalientes, no te desanimes, sino mantente ferviente. Esta muchacha, hermano, estuvo ferviente. Esta muchacha, mire, hermano, era como un carbón encendido, era como un ascua de fuego, hermano. Esta mujer estaba en toda la disposición. Número 1. Número 2, hermano, como un halcón, supervisando. Número 3, hermano, con clamor. Esta muchacha estuvo clamando. Digo yo muchacha, no sé qué edad tenía, ¿verdad? Porque no se relata mucho, hermano. Yo me la imagino muchacha, ¿verdad? Estaba clamando constantemente por sus hijos. Pero ahora, hermano, está ella peleando la batalla. Se ha levantado y está peleando la batalla. No se detiene. Dice: no puede ser, yo no me voy a quedar aquí. Así que en el nombre de Jesús yo voy a seguir adelante. Yo no voy a permitir que ninguna fiera del campo, ningún ave del cielo aborrecible venga a querer llevarse a mis hijos. Así que en el nombre de Jesús, mire, ¿cómo los espantaría? Perdóneme, ¿cómo los espantaría? Déjeme interpretar que en el sentido espiritual, hermano, al ser una mujer que era como un carbón encendido, como una brasa ardiendo, hermano, como una piedra caliente, déjeme pensar que ese mismo fuego que ella llevaba era lo que espantaba a los espíritus inmundos. La unción y el fuego que viene de parte del Espíritu Santo, hermano, te da la autoridad para que tú puedas ir en el nombre de Jesús y pelear la batalla que tienes que pelear. Tienes que, hermano, saber que el Señor te respalda, que el Señor te ha dado autoridad para que, hermano, sobre tu familia, te ha dado autoridad sobre los tuyos, y lo que tienes que hacer es no permitir que el enemigo, hermano, los arrastre, los devore, los aparte, hermano, los desvíe del camino del Señor, sino por el contrario, te tienes que levantar, tienes que decirle: Señor, en el nombre de Jesús, aquí estoy, aquí está mi familia, Señor, yo la presento delante de ti, pero también tomo la armadura, me pongo el yelmo de la salvación, tomo el escudo de la fe, tomo la espada del Espíritu, me pongo el calzado del apresto del Evangelio, la coraza de la justicia. Señor, yo me pongo toda la armadura, y en el nombre de Jesús voy a batallar, porque ahora entiendo que mi lucha no es contra sangre, no es contra carne, no es contra principados, potestades. Mire, hermano,
A veces nosotros nos quedamos así tan tranquilos, ¿verdad? Y principalmente en este tiempo que nos ha tocado vivir, en este tiempo que nos ha tocado pasar, es un tiempo en el cual, hermanos, nosotros necesitamos hacer esta función de atalayas en nuestra casa. No podemos, hermano, no podemos quedarnos dormidos. Tenemos, como le decía, que ser como la mujer virtuosa, hermano, que se levanta de noche para supervisar, para ver cómo está la situación, para ver cómo va el funcionamiento de su casa. Ella mira tal cosa, mira tal otra, hermano, corrige lo que tiene que corregir. No estoy diciendo que la esposa lo tenga que hacer. Aquí fue Rispa, y ya le expliqué, porque era la concubina del rey, hermano. Pero en el caso nuestro puede ser el padre, pero también puede ser la madre, hermano, o de común acuerdo los dos pueden hacer esta función de atalayas, hermano, y no permitir que el enemigo nos siga robando a nuestros hijos. Tenemos que levantarnos, tenemos que pelear la batalla. Mira, no importa si parece que las cosas no funcionan. Tú has estado clamando, tú has estado pidiendo, has estado suplicando, has estado pidiéndole a Dios que haga algo en tu vida, hermano, y no has visto la respuesta. Yo te voy a decir, sigue peleando la batalla, sigue peleando, que el Señor te va a dar la victoria, hermano. Sigue clamándole al Señor, sigue supervisando, sigue haciendo tu tarea, que el Señor no te va a dejar solo, el Señor no te va a dejar desamparar. Al contrario, vas a ver la respuesta, la mano, la misericordia y el amor de Dios obrando en tu vida. Y Dios te va a dar una respuesta, porque Él mismo lo dijo: clama a mí y yo te responderé. Así que esta muchacha, mire, hermano, qué tremendo. Ahora, mire lo que dice el segundo libro de Samuel 21:11. Cuando le fue contado a David lo que Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl, había hecho, ¿sabe? Cuando le contaron la valentía que había tenido esta muchacha para estar defendiendo a sus hijos de las aves de los cielos, hermano, durante el día, y las fieras del campo imagínense, cuando aquí dice, voy a regresar, ay, perdón, Dios mío, ¿qué hice? Aquí, voy a regresar. Hermano, ¿se imagina qué tipo de fieras serían? ¿Y cómo esta mujer pudo pelear sola contra aquellos? No sé si eran hienas, no sé si eran leones, no sé qué, leones tal vez no creo, hermano, pero hienas o de ese tipo de fieras, hermano. ¿Qué tipo de fieras serían? ¿Se imagina usted? ¿Chacales? Hermano, y ella peleando contra aquellos. ¿Qué tipo de armas tendría? Yo digo que sus armas eran más espirituales, como dice la Escritura, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas, en este caso para destruir, para pelear en contra de fieras, para pelear en contra, hermano, de aves del cielo. O sea, ¿se imagina, hermano, qué tremenda batalla la que tuvo que librar esta mujer? Por eso, ahora vemos que cuando le cuentan a David eso, ¿sabe qué dicen los versos siguientes? Entonces David mandó a buscar los cuerpos de Saúl y de Jonatán, los mandó a traer para poder enterrarlos. Es decir, David se dio cuenta que esta muchacha le había dado una lección, porque Saúl y Jonatán ya habían caído y David no había mandado a recoger los cuerpos. Y entonces esta muchacha, al ponerse con esa valentía, David dijo: esta muchacha me está avergonzando a mí, así que voy a mandar. Yo no mandé a cuidar los cuerpos muertos de Saúl y de Jonatán, dije que eran mis amigos, y Jonatán, con el que tenía una estrechez, y su padre, que era mi padre espiritual. Dice David: yo no había hecho esto. Y en cambio esta muchacha ha defendido a los suyos a capa y espada, se ha puesto la armadura y no se ha detenido, no ha permitido que... Mire, hermano, qué tremenda enseñanza la que esta muchacha le dio a David. David se admira, David se sorprende al ver la actitud que había tenido aquella mujer. Definitivamente, mire, hermano, si esta muchacha no nos enseña a ser valientes, guerreros, hermano, a levantarnos para batallar en contra de las potestades que quieren atormentar, afligir a nuestros hijos, hermano, no sé qué nos va a despertar a nosotros. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque ella, hermano, si al final ya se habían muerto sus hijos
y sus sobrinos, digámoslo también así, ¿verdad? Hermano, ¿qué? Sobrinos políticos. que ella perdía, pues si ya estaban muertos. Ella no vio la batalla perdida. Ella sabían que eran hijos de reyes, de rey, perdón, hermano, y por eso tenían que ser enterrados de una manera digna. Y eso fue lo que motivó a David a ir a mandar a buscar los cuerpos de Saúl y Jonatán, porque todos los reyes e hijos de reyes tenían que tener un entierro digno. Por eso fue que, si usted se recordará, ni aún Jezabel dijeron, no, hay que enterrarla porque esta es hija de rey, dijeron también. Mire qué tremendo, hermano. Ahora nosotros nos damos cuenta entonces que esto despertó a David a una responsabilidad que él tenía como rey, de mandar a buscar los cuerpos para darles como dirían por ahí, cristiana sepultura, ¿verdad? Para darle un entierro digno. Hermano, es como lo que ha pasado en esta pandemia, ¿verdad? Bueno, ya en este tiempo ha bajado un poquitito la presión, pero cuando empezó la pandemia no permitían que nadie enterrara. Creo que ahora, por lo menos aquí en Quetzaltenango, permiten a 2 miembros de la familia que puedan entrar para ver el entierro de su ser querido, pero en el principio, hermano, no permitían que nadie, y los enterraban y ya. Era así, pero muchas personas no tuvieron un entierro digno. Ok, vamos a dejarlo aquí porque el tiempo se me ha ido, hermano, pero yo entonces le quiero dejar en su corazón el hecho de que no tengamos por perdida una batalla. De verdad, cualquiera de nosotros podría pensar que esta mujer ya no perdía mucho si las aves del cielo o las fieras del campo se hubieran comido a sus hijos y a sus sobrinos. No perdía mucho. Sí, por supuesto el entierro era importante, pero no hubiera perdido mucho porque ya habían perdido la vida, pues a eso me refiero. Y que a veces nosotros vemos actitudes negativas en nuestra familia y decimos, no, definitivamente no quiere nada, y que mire él cómo sale, hermano, y no nos damos cuenta definitivamente, hermano, que no hay batalla perdida. Esta mujer era una mujer atalaya, se levantó por sus hijos, hizo una función, hermano, paterna prácticamente y materna. Ella funcionó como padre y como madre para sus hijos. Fue algo extraordinario y peleó una batalla, hermano, como nunca. Hermano, alguien más la había peleado por sus hijos. Por lo menos para mí es admirable lo que esta mujer hace. Ok, así que necesitamos ser atalayas de nuestra casa y de nuestra familia. Vamos a orar, mis amados hermanos. Déjeme hacer una oración primariamente por aquellos que querrán aceptar a Cristo o reconciliarse con el Señor, y luego pues ya oramos por la iglesia de manera general. Pero esta oración, si usted me permite, yo quiero poder guiarle, dirigirle en esta oración, sea porque usted la haga repitiendo las palabras que yo pueda utilizar, o con sus propias palabras que usted pueda acercarse delante del Señor. Y déjeme orar por usted ahí en su casa, ahí donde se encuentra. Ahí usted puede hacer esta oración para tener un acercamiento con el Señor. Padre que estás en los cielos, hoy venimos delante de ti pidiéndote perdón, Señor, por nuestros pecados. Reconocemos que te hemos fallado, que nos apartamos de ti, que nuestras rebeliones, Señor, nos han llevado hasta este momento. Pero hoy venimos arrepentidos y pidiendo, por favor, que tu sangre nos limpie de todo pecado. Extiende tu manto de perdón sobre nosotros. Límpianos, Señor, de cualquier pecado, por favor, a través de tu sangre, Dios mío. Te lo estamos suplicando. Opera el milagro del nuevo nacimiento. Escribe nuestros nombres en el libro de la vida. Por favor, apártanos de la tentación y del mal. Dios mío, te lo estamos pidiendo, te lo estamos suplicando. Ten misericordia de nosotros, papadito lindo. Por favor, creemos que tu sacrificio es suficiente, Señor, para perdonarnos los pecados. Señor, en el nombre de Jesús, te bendecimos, te honramos, te damos gracias, papadito lindo, por tu gran misericordia y por tu gran bondad. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, hermano, por favor comunícate con nosotros al número de WhatsApp de nuestra iglesia para que podamos estar orando por tu vida y dándote seguimiento.
Ahora queremos hacer una oración pidiéndole al Señor que nos ayude a hacer atalayas de nuestra casa. Padre y madre, hermano, necesitamos convertirnos en atalayas, necesitamos ser vigilantes de nuestra casa. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, permítenos, Señor, edificar adecuadamente nuestra casa, nuestra familia. Yo vengo delante de ti, papito, suplicando tu misericordia, suplicando por favor que tú te puedas manifestar de una manera muy, pero muy grande y muy especial. Por favor, Padre, auxílianos, ayúdanos, Señor, ten misericordia de nuestra vida y permite, Señor, que cada día nosotros podamos presentarnos delante de ti, Señor, pidiéndote, Padre, que nos pongas sobre esa torre, que nos, Señor, que seamos como Rispa, una mujer ferviente, una mujer valiente, una mujer guerrera, una mujer de oración, una guerrera de oración, una mujer, Señor, con ojos de halcón. Señor, en el nombre de Jesús, por favor, manifiéstate de manera especial. Ayúdanos, Señor, para que nosotros aprendamos, Señor, a ser como ella. Señor, mira qué tremendo que el padre que tenía que traer una protección sobre su familia, lo que hizo, Señor, fue traer destrucción, Señor, traer muerte. Pero, Señor, vemos el caso de esta mujer llamada Rispa, que se levantó como una mujer guerrera, como una mujer valiente, batallando en contra de aves aborrecibles, de aves del cielo, Señor, y fieras del campo, Señor, para defender a sus hijos. Permite que nosotros, Señor, nos levantemos a favor de los nuestros, nos levantemos a favor de nuestra familia, papadito lindo. Por favor, manifiéstate y glorifícate de manera grande. Yo sé que tú eres bueno, yo sé que tú eres grande y que tu misericordia, Señor, es nueva. Padre, en el nombre de Jesús, por favor, yo te suplico, ayúdanos a poder hacerlo. Padre, lo necesitamos, Señor. No hay batalla perdida cuando tú estás de por medio, cuando tú estás de nuestro lado, Señor. Y si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Padre, gracias te damos en esta hora. Bendecimos, alabamos y glorificamos tu nombre y te damos gracias, papadito lindo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, amado hermano, y que podamos hacer nuestra función de atalayas en la casa. Bendiciones para todos y nos vemos próximamente. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.